Laboral. Tenemos cortesía de sala para Su Excelencia Doris Zapata Acevedo, ministra. Su Excelencia Roger Tejada Bryden, viceministro. Para el licenciado Winston Iván Sánchez, secretario general. Para la licenciada Joana González, directora de planificación. Para el licenciado Alfredo Mitre, director nacional de empleo. Y para la licenciada Nedelka Pérez de Zamorano, jefa del departamento de presupuesto. Le ofrezco los micrófonos a la señora ministra para que pueda sustentar el presupuesto de la vigencia fiscal para el año 2023. Tiene la palabra, ministra. Muchísimas gracias, honorable diputada. Buenas tardes, presidenta, miembros, honorables diputados de la Comisión de Presupuesto. En el día de hoy, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, cumpliendo la normativa legal, hace la sustentación de su anteproyecto de presupuesto ante esta comisión de la Asamblea Nacional y queremos iniciar estableciendo el cuadro donde explicamos la ejecución presupuestaria de nuestra institución. El presupuesto de ley para la vigencia fiscal 2022 fue por el orden de 36.3 millones, modificado a 36.6 millones, y se ha asignado a la ejecución 24.1 millón, del cual se han comprometido 22.2 millones, que nos indica una ejecución presupuestaria a julio del 92%. Cabe destacar que en el presupuesto de funcionamiento tenemos una ejecución a la fecha del 94%, y de inversión del 76%, lo que nos da la ejecución del 92% que hemos establecido, y en efectivo en pago el porcentaje de 84%. El anteproyecto de presupuesto del año 2023, tenemos que hicimos una solicitud ante el Ministerio de Economía y Finanzas de 54.8 millones de dólares, y fue un presupuesto recomendado del 39.2 millones de dólares. Esto, el mayor porcentaje del recorte está en funcionamiento, no en inversión, y seguimos haciendo más con menos, honorables diputados. Tenemos que en el presupuesto de funcionamiento, los recursos recomendados por el Ministerio de Economía y Finanzas, hemos planificado realizar lo siguiente desde la Dirección General del Trabajo. La orientación laboral al 100% de los usuarios, que tenemos una proyección de 46.000 usuarios orientados. Vale la pena destacar que a julio del 2022 ya tenemos atención de 20.000 usuarios en orientación laboral. El registro del 100% de los contratos de trabajo, hasta este momento tenemos una proyección de 300.000 contratos registrados, y yo creo que vale la pena también señalar aquí para ilustrar a la sala que hasta el julio del 2022 hemos registrado 137.000 contratos laborales. A agosto, que es donde estamos, tenemos un registro de 157.000 contratos que equivalen alrededor de 21.000 a 22.000 contratos registrados mensualmente. Y, por supuesto, atender y negociar las conciliaciones laborales, los pliegos de violaciones y convenciones colectivas, que, como ustedes saben, facilita que las relaciones laborales se den de una forma armoniosa, y revisando y aprobando los reglamentos internos, que es parte del trabajo que hacemos dentro de la Dirección General del Trabajo. Por otro lado, tenemos en la Dirección de Inspección la programación de seguir con las inspecciones, 16.000 inspecciones en materia laboral, de migración y sobre todo el menor trabajador, y sobre seguridad. Nosotros hemos establecido también desde la Dirección contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador las jornadas de sensibilización en materia de protección al adolescente trabajador y trabajo infantil, y los recorridos que para nosotros son muy importantes para la prevención del trabajo infantil y cumplir con la normativa legal que nos establece la Constitución y sobre todo los códigos laborales. Captación de 800 niños
y adolescentes que van a ser beneficiados con el programa que llevamos desde el CETIPAD, que es un programa de acción directa gubernamental, donde participamos 23 organizaciones y es un organismo que preside la primera dama de la República y podemos darle un beneficio a estos niños que son captados en nuestras visitas y que son realmente protegidos para poder que sigan en el entorno educativo y que sus familias puedan seguir estableciendo sus responsabilidades en cada uno de sus espacios. Desde el Instituto Panameño de Estudios Laborales estamos continuando con la oportunidad del acceso a la educación superior. Ustedes saben que estos espacios se dan a nivel no solamente de diplomado, licenciatura, posgrados y maestrías, y por supuesto que seguimos incentivando los concursos que hacen una mención especial a la cultura laboral con las diferentes categorías que desde el IPEL nosotros planteamos en esta gala anual. Y por supuesto también desde este Instituto Panameño de Estudios Laborales nosotros hacemos los estudios e investigaciones sociolaborales para poder seguir observando en el mercado laboral. Desde la Dirección de Empleo tenemos la programación de la visita y el contacto directo con 2.500 empresas en el ámbito nacional que sirven para la promoción del servicio de empleo que se ofrece desde el Mitradel. La facilitación de la inserción laboral a buscadores de empleo a través de las unidades administrativas de intermediación laboral con una proyección de 1.500 personas que debemos tener insertadas en el mercado laboral. Facilitar la inserción laboral a las personas de las comunidades donde hayan proyectos de infraestructuras de Estado por medio del eje de acción empleabilidad comunitaria. Y creo que aquí es importante también ampliar un poquito que este eje de empleabilidad comunitaria es parte de los ejes de acción implementados por el Ministerio de Trabajo, dado esa reconversión y ese emprendimiento que teníamos que hacer todos por la pandemia. Hemos firmado 5 memorandos de entendimiento con diferentes instituciones y este proyecto está dirigido a poder hacer la intermediación laboral en los proyectos de infraestructura pública que el Gobierno Nacional establece y está ejecutando en diferentes comunidades. Hasta este momento, nosotros a julio de este año tenemos 2.058 personas que hemos podido en ese proceso de intermediación tener trabajando en los diferentes proyectos de infraestructura pública y por supuesto tenemos una proyección de alrededor de 3.000 personas que debemos estar proyectando con mayor presencia de proyectos de infraestructura desde el Gobierno Nacional para poder seguir ejecutando este proyecto. Desde la Dirección de Empleo igualmente, y para nosotros esto es muy importante, no podíamos venir a esta comisión sin establecer que por primera vez en el país nosotros aprobamos una política pública de empleabilidad e inserción laboral dirigida a jóvenes y mujeres en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica en Panamá. Esta política fue creada con el apoyo del BID y por supuesto nosotros somos el rector en coordinación como instituciones como el MIDES, el INADE, el INAMU y el ITSE, lo que nos garantiza darle sostenibilidad a esta política pública y poder nosotros realmente abordar y dar el beneficio a esta población que es tan importante para nosotros. Y por otra parte, dentro de la Dirección de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades, también hemos estado trabajando el eje de acción Cambiando Vida, que forma parte del plan de gobierno en su acción número 85, que es promover el empoderamiento de mujeres de las comunidades rurales e indígenas. En este eje Cambiando Vida hemos tenido la oportunidad de entregar 10 cooperativas donde tenemos seguimiento y se les ha dado la capacitación para poder que ellas sean sostenibles y que podamos nosotros realmente contar con el empoderamiento económico de las mujeres en estas áreas. Desde la participación tripartita en organismos internacionales, ustedes saben que esto es un cumplimiento de los compromisos que como Ministerio de Trabajo y Gobierno Nacional tenemos ante la Organización Internacional del Trabajo y forman parte también tanto el sector empresarial como el sector sindical y el sector de gobierno, participando en las diferentes reuniones que hemos tenido y en la conferencia que es parte del país como signatario.
De aquí pasamos entonces un poco a plantearle lo que nosotros desde el presupuesto de inversión estamos revisando para este presupuesto del año 2023. Como le establecía, nosotros tenemos un presupuesto de inversión solicitado para la vigencia 2023 de 7.8 billones de dólares. Tenemos un recomendado del Ministerio de Economía y Finanza de 5.2 millones de dólares, donde 3.6 millones de dólares están dirigidos a proyectos de inversión en materia de empleabilidad y 1.5 millones en logística e innovación, tal cual lo refleja el cuadro que hemos presentado. De allí tenemos entonces el proyecto de apoyo a inserción laboral, PAIL, donde tenemos un recomendado de 600.000 balboas, y este proyecto se hace a través de incentivos laborales pagando 50% por parte del empleador y 50% por parte del Ministerio de Trabajo, y hay que considerar que esto es en base al salario mínimo dependiendo de la actividad económica y la región de cada una de estas participantes. Tenemos el programa de apoyo al mejoramiento de la empleabilidad de personas con discapacidad. Hay un monto recomendado de 95.900. Este programa, como saben, buscar la integración en el mercado laboral de las personas con discapacidad. Yo creo que es muy importante aquí también resaltar que más que un trabajo para poder llegar a las empresas y decirles que existe una ley, es un trabajo de sensibilización para poder que nosotros estemos conscientes de la necesidad de poder integrar a las personas con discapacidad en espacios laborales con respeto, con la calidad que todos los seres humanos nos merecemos de poder participar en la reactivación y, por supuesto, en la economía del país. Quiero decirles que nosotros tenemos una meta de 327 personas con discapacidad insertadas en el mercado laboral. De estas, les puedo decir que a julio del 2022 nosotros hemos superado la meta porque hemos insertado 225 personas y, por supuesto, del 2020 al 2022 tenemos 550 personas con discapacidad que hemos podido insertar en el mercado laboral con el programa de intermediación laboral y de poder contactar a las diferentes empresas para poder sensibilizar y poder hacer la integración efectiva de las personas con discapacidad. Por otro lado, tenemos el programa de orientación vocacional, Orienta Panamá. Tenemos un monto recomendado de 360.000 balboas y este programa que busca orientar a los jóvenes para poder identificar sus intereses, para poder que ellos vean más allá del mercado laboral, que es el que acostumbran a ver, sino que puedan ellos identificar en su futuro profesional y sobre todo también mirar hacia otros sectores de la economía. Nosotros tenemos una meta de 15.000 estudiantes orientados. A julio del 2022 ya hemos orientado a 14.000 jóvenes. Del 2020 a 2022 tenemos 27.506 jóvenes que han sido atendidos y orientados en diferentes colegios. Este es un programa que trabajamos en coordinación con el Ministerio de Educación y, por supuesto, con el ICSE, empresas privadas y también las universidades que están participando con nosotros en los diferentes proyectos y en las diferentes escuelas donde visitamos y le damos entonces un poco la atención a cada uno de estos jóvenes graduando. Por otro lado, el proyecto Aprender Haciendo, que como ustedes saben, con el apoyo de esta Asamblea Nacional y de los diputados, fue aprobado y que es una ley de la República. Tenemos un monto recomendado de 1 millón para poder trabajar este proyecto. Este es un proyecto de intermediación laboral que facilita la primera experiencia de trabajo a jóvenes de 17 a 24 años mediante pasantías laborales en las empresas. El Estado aporta $300 en incentivos fiscales a las empresas y creo que la meta acá es de 1.200 jóvenes capacitados en habilidades socioemocionales para la vida y el trabajo. Y tenemos 472 jóvenes que deben estar insertados en pasantías laborales. En estos momentos tenemos actual 88 jóvenes realizando pasantía. Tuvimos una parada, por supuesto, en medio de la pandemia,
retomamos reactivando con la participación de cada una de las empresas para poder entonces reactivar este programa y en efecto hemos estado avanzando y tenemos del 2020 al 2022, que es la etapa de reactivación, 98 jóvenes que en estos momentos se encuentran realizando pasantías laborales mediante el programa Aprender Haciendo. Tenemos el programa Empleo Solidario, que este programa tenemos un monto recomendado de 1.6 y está dirigido también a las personas con vulnerabilidad, prevaleciendo, por supuesto, la equidad de género e inclusión social a nivel nacional. Nosotros tenemos una meta de 1.500 personas que en situación de vulnerabilidad que deben ser insertadas al mercado laboral. Este año, y creo que es importante decir que hasta el 13 de mayo del 2022 entró la partida de $180.000, acaba de entrar básicamente a nuestro presupuesto. En 3 meses tenemos un registro y un avance físico, tenemos 165 vacantes ofertadas ya y 99 personas que han sido entrevistadas y que ya estamos en el proceso del manual de procedimiento y la firma, por supuesto, de Contraloría para poder seguir avanzando en los procesos administrativos y poder nosotros establecer el programa en firme. Con el programa Apoyo Logístico, este es un programa que es de tecnología a disposición de las relaciones laborales, básicamente. Este programa hay un recomendado de $300.000. Además de la adecuación de las direcciones regionales, nos ha permitido a nosotros también proporcionar tecnología a cargo de las regionales que hemos estado atendiendo en función de darle calidad a los usuarios del Ministerio de Trabajo, sobre todo porque nuestros usuarios están dirigidos hacia, en su mayoría, los trabajadores y, por supuesto, hacia el sector empresarial, donde es que se dan no solamente la atención en las juntas de conciliación, sino también en cada uno de los espacios de la Dirección General de Trabajo para el registro de los contratos y cada una de las atenciones que damos nosotros en las regionales. El programa Yo Sin Cumplo, que está dirigido, es una marca de calidad, diría yo realmente, ¿no? Porque aquí tenemos un recomendado de $110.000. Esto nos garantiza a nosotros que las empresas puedan cumplir también con cada uno de los requerimientos, las buenas prácticas. Creo que también es importante que revisemos que a lo largo de este programa y a lo largo de todo lo que hemos pasado en el país, nosotros hemos ido adecuando los requerimientos a este programa. Las empresas que son certificadas con este sello no solamente tienen que cumplir con unas buenas prácticas a nivel de laboral entre empleadores, trabajadores y la dirigencia sindical, sino también hemos incluido dentro de este sello que dependiendo del tamaño de la empresa y las mujeres con edad reproductiva se tenga sala de lactancia, que se cumplan los protocolos de bioseguridad que se plantearon desde un principio cuando iniciamos la pandemia, que obviamente se revise todo lo que establece la normativa en consideración del trabajo infantil y que las empresas cumplan con la contratación del 2% de las personas con discapacidad, lo que es reflejado en este sello también para nosotros importante para certificar a cada una de las empresas. Tenemos la bolsa de empleo. La bolsa de empleo tenemos un recomendado de $350.000. Esta es una plataforma de empleabilidad. Aquí vemos tecnología, innovación, infraestructura dirigida específicamente al empleo. En esto tenemos una meta para seguir con el plan de digitalización, convirtiendo la documentación física al formato digital y creando una base de datos de los documentos digitalizados, alcanzando el 2023 el ingreso de 1.6 millones de documentos de la base de datos, ejecutando el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la Bolsa de Empleo Mitradel para poder nosotros seguir avanzando con los programas de esta dirección. Tenemos el equipamiento, educación y capacitación sindical. Como ustedes saben, nosotros tenemos y manejamos
el porcentaje del seguro educativo que está dirigido al sector sindical y que establece no solamente la implementación de aulas de capacitación, sino que obviamente garantiza también en este proceso de dotación y reemplazo al mobiliario para poder darle la atención a cada uno de los usuarios nuestros desde el Instituto Panameño de Estudios Laborales, que son las herramientas y el equipo para realizar las diferentes capacitaciones. Por último, creo que sí, tenemos el fortalecimiento institucional. Tenemos 2 direcciones regionales que son propiedad del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que es la Dirección Regional de Bocas del Toro y la Regional de Chiriquí. Aquí tenemos un monto recomendado de 70.000 para Bocas del Toro y un recomendado de 300.000 para Chiriquí, que nos garantiza la atención, la de las mejoras y el mantenimiento de la infraestructura de estas diferentes regionales, que por supuesto nos van a ayudar no solamente a hacer la construcción de la subdirección de Puerto Armuelles, el auditorio de la regional de Chiriquí, el equipo inmobiliario de esta misma regional, sino también las acciones y mantenimiento de la infraestructura de la Dirección Regional de Bocas del Toro, que en estos momentos se encuentra en medio de la construcción de las oficinas de las Juntas de Conciliación y Decisión de la Dirección de Bocas del Toro. Por último, también creo que es importante que igualmente con la ayuda de esta Asamblea nosotros aprobamos la existencia del juzgado ejecutor del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el cual fue instalado en mayo y que actualmente está ejecutando ya arreglos de pago y estableciendo lo que es el mecanismo de funcionamiento para el cobro de las diferentes multas y el registro de los diferentes expedientes que tenemos nosotros en esta institución. Señora Presidenta, hasta aquí el informe y la presentación de nuestra vista presupuestaria y quedamos a la disposición de cualquier pregunta de los honorables diputados. Agradecida ministra, ofrezco la palabra. Le ofrezco la palabra al único orador, diputado Juan Diego Vázquez. ¿Tú vas a hablar también? La diputada Yanibel y el diputado Juan Diego Vázquez. Diputada, tienen la palabra. Gracias, presidenta. Sí, en efecto, fui la primera que me anoté desde temprano. Buenas tardes, ministra, al equipo que la acompaña. Gracias. Y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Voy a iniciar por la política laboral con la población foránea. En el cumplimiento de las normas nacionales. Sabemos que la población migrante extranjera en el país es bastante numerosa. Mucha de esa población está laborando sin cumplir con los requerimientos de las normativas nacionales. Desde el punto de vista laboral, ¿qué tanto está controlando o fiscalizando el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral la contratación de extranjeros en nuestra economía, es decir, sobre el estatus laboral de los extranjeros para poder trabajar y cumplir la normativa nacional, en cuyo caso nos estamos refiriendo a muchos ciudadanos procedentes de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica? Gracias, A responder la honorable. señora ministra. La señora ministra, tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias por la pregunta, honorable diputada. En efecto, una de las tareas que realiza el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral es precisamente ese recorrido de inspecciones a nivel nacional. Para nosotros es muy importante porque nos permite no solamente revisar que se esté cumpliendo con la normativa laboral, sino que también se esté cumpliendo con los debidos permisos de trabajo de migración. Nosotros en estos momentos tenemos un registro diario en permisos laborales. Por supuesto que muchos de estos permisos son permisos que son nuevos, otros permisos que realmente se les ha dado la renovación de los permisos laborales. Nosotros tenemos una normativa que nos indica que tenemos 21 categorías de permisos laborales y esto nos permite a nosotros identificar. Es una tarea ardua, pero una tarea que se hace constantemente con nuestros inspectores para poder ir identificando y poder también ir sancionando en la medida de las posibilidades. Y creo que también es importante que sepan que la sanción está dirigida a los empresarios que contratan a estos extranjeros sin los permisos laborales correspondientes. Y nosotros le puedo decir un poco que en estos momentos tenemos alrededor
en el 2022 tenemos 16.708 permisos laborales, 9.206 hombres, 7.502 mujeres, pero seguimos en nuestro operativo identificando y tratando de ver cómo podemos avanzar y que puedan no solamente en estas inspecciones detectarse a los extranjeros que no tengan permiso, sino que podamos seguir trabajando en la erradicación de la trata de personas, en la erradicación de la violación de los derechos humanos, que se ven mucho cuando no existen realmente los permisos de trabajo correspondientes a estas personas migrantes. Continúa con la palabra la diputada Yanibel Ábrego. Gracias, presidenta. Ministra, le hice esta pregunta porque en el país hay más de registrados por migración, tenemos más de 150.000 extranjeros por migración y los que están registrados, y hay otro montón que no están registrados, que entran por Darién y que no están registrados, muchos no están registrados porque hay unos que pasan y no se registran en el albergue y siguen. Usted tiene 16.000, mire lo que usted me acaba de decir, usted está clara la cantidad de extranjeros que tenemos sin registrar y que están trabajando. Ayer yo veía unos en un semáforo, evidentemente extranjeros, y preguntábamos, ¿será que el Ministerio de Trabajo no se está percatando de que tenemos los semáforos llenos de extranjeros haciendo trabajo informal? O sea, es evidente, lo estás viendo con las cositas, ¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo en este sentido? Se lo digo porque yo he visto en los semáforos peleándose el nacional con el extranjero el espacio para vender los plátanos, los tomates, lo he visto. Vender los aguacates, se pelean los carros y evidentemente usted nota cuándo está el extranjero y cuándo está el nacional. Entonces, ¿están registrados? ¿Qué estamos haciendo en este sentido específicamente en estos temas, ministra? Para responderle a la ministra Doris Zapata. Muchas gracias. Sí, yo creo que, honorable diputada, en efecto esto es una articulación de esfuerzos de muchísimas instituciones, porque como ustedes saben, también está regulado por la Constitución Nacional las actividades que pueden realizar cada uno de los extranjeros en nuestro país. Nosotros hemos realizado alrededor de 541 inspecciones vinculadas al tema específicamente de migración laboral, no solamente por denuncias, sino de oficios para poder ir detectando estas situaciones en las diferentes lugares y diferentes sedes. Obviamente, esto nos indica a nosotros también que dentro de la entrada de estos extranjeros al país tiene que haber una regulación que es la que nosotros hacemos en coordinación con migración. Todos los operativos son en coordinación con migración, usualmente participamos con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Comercio e Industria para poder ir detectando a estos extranjeros que no tienen los permisos, y la única forma que tenemos nosotros es precisamente con estas inspecciones poder nosotros limitar la participación y por supuesto también establecer los mecanismos y orientaciones correspondientes para poder que estas personas entiendan y que los empresarios entiendan también la necesidad que tenemos nosotros de regular esta participación de los extranjeros en el país. Y es parte de lo que hacemos a diario, es parte de lo que detectamos. Estos casos, algunos son dirigidos en un gabinete de atención especial porque depende de la situación también. Obviamente nos encontramos también personas que definitivamente están pasando difícil y muchas dificultades y tratamos un poco de dirigirlas hacia las instituciones, pero sí hemos establecido hasta este momento incluso alrededor de 108 multas específicas de algunas denuncias y algunas inspecciones que hemos hecho, pero sí hacemos las coordinaciones con la Policía también Nacional para poder nosotros ir controlando lo que vemos en la calle y a lo que usted hace referencia en estos momentos, como es la presencia de los extranjeros, inclusive con los puestos de buhonerías y los puestos de comercio al detal, que por supuesto sabemos que hay algunas limitaciones y que hay algunas participación también de las autoridades locales donde nosotros obviamente tenemos también que considerar en lo que es las actuaciones de cada uno.
Continúa con la palabra la diputada Yanibel Abrego. Gracias, presidenta. En ese mismo sentido, voy a hacerle la siguiente pregunta. Si Minera Panamá no tiene ley, por que la Corte Suprema de Justicia dijo que su contrato no era constitucional, quedó en un limbo jurídico, ¿con qué ley laboral se rige Minera Panamá? Para responder la ministra Doris Zapata. Con el Código de Trabajo, mi distinguida diputada. Todos los trabajadores que están en Minera de Panamá, donde existen sindicatos a lo interno de esta actividad económica, están regidos por la normativa del Código de Trabajo. Y todos son atendidos por una oficina especializada que tenemos en Penonomé para poder atender cada uno de los casos de esta actividad específicamente. Como sabe, honorable diputada, en estos momentos se dio un proceso de negociación, hay un contrato que está en revisión. Obviamente, para nosotros, desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, hablar de 7.500 empleados dentro de una actividad económica es precisamente establecer también una protección desde esta institución con trabajadores y trabajadoras panameños, que están ejerciendo una actividad dentro de estas instalaciones, y por supuesto que es parte de la responsabilidad que planteamos cuando nos sentamos a conversar también y hacer la revisión respectiva de los contratos, que por trámites obviamente que se fueron dando y que nos llevó precisamente a sentarnos a poder nosotros hacer la revisión del estatus, pero sí tenemos una responsabilidad como Gobierno Nacional de proteger los derechos laborales de estos trabajadores, y ellos se rigen con la normativa del Código de Trabajo. Continúa con la palabra, diputada. Le hice esta pregunta porque de ahí van a derivar las siguientes preguntas que le voy a hacer. Claro. Yo tuve la oportunidad de visitar Minera Panamá cuando aún la Corte Suprema de Justicia no había dicho que el contrato era inconstitucional, y tuve la oportunidad de visitarla. No está mi colega Nelson Jackson, que también formó parte de esa gira de trabajo que hizo esta asamblea a Minera Panamá. Y cuando yo llegué al salón del comedor de Minera Panamá, ojalá tuviera el ministro Carle, el diputado Carle, que lo vi, que me tocó por aquí ahorita, porque él era ministro en ese momento. Y yo me puse a contar los extranjeros y me puse a contar los panameños. Yo no quería ya comer, yo me quería ir de Minera Panamá, porque ya yo estaba indignada de que no estaban cumpliendo con la ley del Código de Trabajo. A ver, diputado, ¿me permite? Gracias. Teníamos que no se cumplía. Yo por lo menos evidentemente en ese momento vi que no se estaba cumpliendo con lo que establece el código. ¿Qué me dijeron en ese momento? Miren que yo hice las preguntas. No, es que ellos tienen una norma especial. Ellos tienen una norma, para que sepa, eso fue lo que se me dijo en ese momento, es que tienen una norma especial para contratar a los extranjeros, pero usted ahorita me acaba de decir que se rigen por el Código de Trabajo. ¿Cuál es la norma especial que tienen ellos para contratar más extranjeros de lo que establece el Código? Para ver, ministra, para que nos deje claro eso. Se lo digo porque para que sepa que la misma gente Penonomé que trabaja en Minera Panamá trae las quejas a nuestros despachos diciendo que tienen una cantidad de extranjeros, de profesionales que están trayendo de afuera y que no contratan a los panameños. Y yo quiero saber si en efecto nosotros le estamos dando el seguimiento a eso de la manera que le tenemos que dar. ¿Dónde está el diputado Carles? Que quería decirle, porque él no hizo el trabajo. Se quejó después, venimos a pararse aquí en el Pleno a hablar de Minera Panamá, pero cuando él fue ministro no hizo nada. Así es, no hizo nada. Entonces yo se lo digo porque yo no tengo por qué ocultar nada. A veces yo lo veo en el Pleno hablando, desgarrándose la ropa, hablando del tema, y cuando él fue ministro tampoco lo vi hacer absolutamente nada con ese tema. Yo quisiera saber, usted que está en este momento, ¿qué está haciendo encaminada a esto? Porque nuestra gente se queja, sí, tenemos 7.500. Tiene 7.500 empleados, sí, pero nuestra gente siente que aún le están dando la oportunidad a muchísimos extranjeros, porque ellos dicen que nosotros no tenemos ese personal capacitado. Pero yo creo que en efecto, y en ese contrato que estamos haciendo, ministra, nuevo, que esta asamblea le va a tocar aprobar o rechazar,
ustedes tienen que contemplar estas quejas que llegan a nuestros despachos de mucha gente que trabaja allí y que sienten de que tienen otra gente las oportunidades que el panameño debiera tener. Y yo puedo entender que nosotros no podamos tener un especialista en X rama, pero lo que no tiene el país es lo que se debiera ocupar, en reemplazar en Minera Panamá. Y si sin duda queremos aprobar un proyecto de ley que viene, un contrato que viene a la Asamblea, nosotros debemos generar las mejores condiciones para los panameños en este sentido. Yo se lo digo, en esa ocasión no estaban cumpliendo, evidentemente no estaban cumpliendo con la cantidad de nacionales y en comparación a los extranjeros. Yo quiero saber el estatus actual y si usted le está dando el seguimiento a la misma. Gracias, Presidenta, para que me responda. Sí, para responder la ministra Doris Zapata. Muchísimas gracias, diputada. En efecto, una de las cosas, voy a iniciar por ahí, una de las cosas que nosotros planteamos desde el primer momento que se nos hizo el llamado para poder revisar las cláusulas laborales del contrato que se iba a presentar con Minera Panamá fue precisamente establecer con claridad cuáles iban a ser los porcentajes de participación laboral de los extranjeros y que éstas precisamente fueran reguladas por el Código de Trabajo. Actualmente, a su pregunta, ellos se rigen por el Código Minero, que les da un porcentaje especial del 25% en participación de los diputados. Pero, digo, en participación de los extranjeros, mire usted. ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Ajo, ministra! ¡Ay, honorable! Bueno, en participación de permisos a extranjeros. Actualmente, nosotros, en efecto, le damos seguimiento. Creo que por eso es precisamente que no se ha dado públicamente manifestaciones tan seguidas, o no las he visto yo tampoco, de las quejas de los trabajadores, y es porque nosotros establecimos las limitantes. En estos momentos, el tope de participación de ellos, nosotros le está en un 15%, ellos tienen el 11% solamente de participación actual de extranjeros con permisos de trabajo en la minera. Estos muy vinculados a actividades que, por supuesto, también se plantearon y fueron revisadas, que son especialidades que ellos tienen y traen a la minera para realizar trabajo. Ahora bien, otra de las cosas que nosotros planteamos específicamente es que se cumpla fielmente con lo que se establece en función de la transferencia de conocimiento. Y a nivel de la transferencia de conocimiento se ha implementado, y hace algunas semanas atrás fue inaugurado un centro de formación especial con Minera Panamá, que era parte también de los compromisos que ya se habían planteado para poder capacitar personal panameño en diferentes actividades especializadas para poder nosotros garantizar mano de obra especializada panameña en esta actividad tan importante como es la minera, que es una realidad y que está en estos momentos funcionando. Así que en estos momentos nosotros estamos dentro del rango y por supuesto que no hemos llegado al 25% que se establecía y se permitía, porque una de las cosas planteadas era precisamente la queja no solamente de los trabajadores organizados dentro de minera, sino lo que nosotros visualizábamos a nivel del país. Así que sí, honorable diputada, debo decirle responsablemente que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, con su oficina especializada de mina, lleva un control específico de los permisos de trabajo por no solamente empresas, sino también por las otras empresas que prestan servicios a Minera Panamá, para poder nosotros llevar entonces el control y el registro estadístico de estos permisos que se dan en esta actividad económica. Diputada perdón. Ábrego. Gracias. Continúa con la palabra. Sí, ministra, yo solamente le quiero dejar en este tema específico, que es un tema que tiene los ojos puestos del país por lo del contrato que el presidente anunció y que todavía no hemos podido poder concretar este tema.
que ese tema laboral tiene que estar tomado en cuenta allí, porque si nos vamos a ver realmente y nos ponemos, yo no soy abogada, pero aquí los colegas que son abogados, si yo estoy laborando en un país sin ley, y cómo me agarro al código minero y cómo me agarro al código de trabajo, si al final no tengo ni siquiera una ley que me respalda, o sea, ¿cómo hago todo eso? Me voy a agarrar el 25% aquí, me voy a agarrar de acá, pero en realidad ni siquiera tienes una ley base de respaldo que te permita funcionar en el país como tal. Sin duda es muy difícil como Estado, agarrar y poder decir que vamos a cerrar Minera Panamá y vamos a dar 7.500 empleados en la calle, o sea, es muy difícil, como está una responsabilidad muy grande, pero también todos los días Panamá pierde $1 millón más o menos por no cerrar el contrato con Minera Panamá. Y esto también ya mañana le corresponde al ministro de Comercio y nosotros mañana vamos a estar preparados también para esta intervención porque ya no se aguanta más, ya esta negociación se tiene que cerrar y ya tenemos que tener ya un contrato, porque yo le tengo que decir, yo viví la experiencia de un gobierno en el pasado que miró para el lado 5 años consecutivos y no le generó un solo millón al Estado panameño, que está necesitando, porque vive una crisis económica que el país requiere esos ingresos de Minera Panamá para cubrir muchísimas cosas y para invertir, porque Panamá requiere en inversión por la situación económica que vive el país. Nosotros no podemos seguir minando para el otro lado como Estado y no llegar a tener este contrato en firme. Mi última pregunta, señora ministra, y es: usted mencionó los programas que ustedes tienen de proyectos de promoción de empleo, tales como Yo Sí Cumplo, Aprender Haciendo, el programa de orientación vocacional y empleo. ¿Qué tan efectivo es el resultado de estos proyectos y cuántos puestos de empleo han generado al día de hoy? Para responder la ministra Doris Zapata. Muchísimas gracias, honorable. Al respecto al último comentario, permítame decirle que si hay cláusulas que ya están revisadas, aprobadas y negociadas en este contrato de minera, son las cláusulas laborales. Puedo darle y ratificarle eso porque nosotros personalmente estuvimos en la negociación y fuimos los que redactamos con nuestro equipo cada una de las cláusulas y fueron aprobadas en sitio. Así que estas cláusulas garantizan no solamente la transferencia de conocimiento para nuestros panameños, sino también la protección, por supuesto, de la mano de obra que usted plantea y que creo que es responsabilidad de todos los panameños que nosotros podamos garantizar. Con respecto al tema de la ejecución de los programas, nosotros a nivel de los programas de empleo hemos tenido la gran oportunidad. Y yo creo que también es importante explicarlo. El Ministerio de Trabajo es un facilitador. Nosotros somos intermediadores laborales. Nosotros nos dedicamos a mantener las relaciones laborales de manera armónica, pero también en poder nosotros tener los acercamientos con la empresa privada para poder que mediante las acciones que se aprueban desde otras instituciones, ya sea incentivos que puedan generar empleo, podamos nosotros también hacerles a ellos llegar la base de datos que tenemos dentro del Ministerio de Trabajo para poder nosotros insertar. Solamente en el eje de empleabilidad comunitaria, que es un eje de acción que nosotros implementamos después que se da la pandemia para poder aprovechar los proyectos de infraestructura pública que el Gobierno Nacional ejerce en las diferentes comunidades. Nosotros hemos insertado mediante intermediación laboral más de 3.000 personas. Igualmente, este beneficio es ampliado hacia el eje Cambiando Vidas, donde además de trabajar en la intermediación laboral, hemos trabajado de la mano con el emprendimiento, con hacer obviamente que las cooperativas sean funcionales para poder garantizar el desarrollo sostenible de las comunidades y que estas personas queden realmente con un espacio para mantener a su familia. Ya nosotros también igualmente hemos beneficiado en este sector solamente con Cambiando Vidas. Debo decirle que, por aquí, tengo 262 mujeres directamente, sin contar las beneficiarias indirectamente, generando para sus propias actividades. Y Yo Sí Cumplo es una marca.
el Yo Sin Cumplo es un programa que está dirigido hacia las empresas para poder que con esa marca ellos puedan cumplir no solamente buenas prácticas laborales, sino que también puedan desarrollar actividades que van dirigidas a la premiación de estas empresas en función de la triangulación con el sector de los trabajadores y el sector gobierno, que dan incentivos para poder que ellos le pongan la marca a sus empresas de buenas prácticas y podamos avanzar. Así que, en efecto, aprender haciendo igualmente, como le explicaba, en medio de la pandemia, esta que fue una ley de la República, que es una política pública, tuvo un parón y ya hemos nosotros reactivado y tenemos 98 jóvenes en pasantías laborales actualmente, lo que nos dice que esa articulación con la empresa privada ha servido para poder nosotros realmente darle esta primera experiencia. ¿Qué es lo bueno de este programa? Que de estos 98 jóvenes que ya están realizando pasantía, ya tenemos algunos que se han quedado permanentes en las empresas. Y a eso es a la que nosotros estamos apostando. No solamente a darle en su hoja de vida que ellos hayan tenido una primera experiencia laboral, sino también que la empresa pueda reconocer las habilidades de estos jóvenes que hacen estas pasantías y que puedan ellos insertarse al mercado laboral de forma permanente y ya entonces queden realmente dentro de cada una de las empresas. Diputada, ya para terminar. Gracias, mi querida presidenta. Ministra, no, nada más quería decirle que acaba de quedar usted grabada en acta de que las cláusulas que se redactaron en el contrato las hizo usted, así que esperamos que esas cláusulas sean de beneficio para los panameños que trabajan en Minera Panamá. Así que ya quedó en acta. Gracias, presidenta. Agradecemos la participación de la diputada Yanivel. Continuando nuestra lista y último participante, diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidenta. Buenas noches a los colegas que están aquí a esta hora, a la ministra, al viceministro y al equipo que los acompaña. Ministra, usted nos habló del programa de inclusión de personas con discapacidad y nos habló de la meta de personas insertadas y nos habló de otros programas que también incluyen a personas con discapacidad. Pero, ministra, y usted lo señala aquí, la ley es clara. De la realidad de lo que marca la ley, yo puedo estar equivocado, pero creo que nuestra realidad laboral no es tan grave como para que esas 327 sean el 2% o la una en comercios pequeños. Entonces no quiero saber que sí yo cumplo, sino quiénes son los que no cumplen y si las sanciones determinadas se están tomando en cuanto a esas empresas. Porque yo creo que además debemos entender que debemos modificar, si me pregunta a mí, el código para permitir que las empresas que deciden no contratar por la razón que sea puedan pagarlo. Y quiero saber si lo pagan esas sumas, a cuánto han ascendido para este año al menos. Presidenta. Para responder la ministra Doris Zapata. Sí, en efecto, honorable diputado, nosotros hemos tenido que activar dentro de las inspecciones que nosotros realizamos a diario, también la identificación de las empresas que no cumplen con esta ley de la República. Y para nosotros este programa es uno de los programas, no solamente, y como lo decía en la explicación, que nos dicen que nosotros debemos cumplir con una normativa legal, sino que debemos tratar de sensibilizar, visibilizar la necesidad de la contratación de personas con discapacidad. Y esto precisamente es lo que desde no solamente la dirección, sino todas las instituciones que pertenecemos al Consejo, que establece las políticas públicas relacionadas a las personas con discapacidad, hace el esfuerzo para poder identificar. Nosotros en estos momentos, con las personas con discapacidad, establecíamos en efecto la meta que usted plantea, que son las 327 personas. Para nosotros esto es una meta planteada en función de un referido que nosotros trabajamos con un presupuesto, pero no significa una limitante para nosotros poder identificar a cada una de las empresas en nuestros operativos de inspección. Por eso establecíamos que inclusive en estos momentos, a julio del 2022, nosotros hemos tenido una inserción de 225 personas con discapacidad con nuestra atención diaria,
¿qué es nuestra atención diaria? Dentro de la Dirección de Empleo, todos los jueves semanales se hace atención a personas con discapacidad para poder seguir en la tarea de poder identificar a las empresas y que podamos incentivar. Y recuerde que esta ley también propone, dependiendo de la cantidad de empleados de cada una de las empresas, el incentivo o la participación de personas con discapacidad y que pueda esto realmente establecer una garantía de que estamos haciendo el trabajo. La tarea no es fácil, por supuesto, porque nosotros tenemos un personal a diario en cada uno de estos operativos, pero es una tarea que estamos haciendo con un compromiso y que nos está dando resultados. Lo que no se había hecho en el 2019, no puedo hablar cifra, pero nosotros podemos decirle que del 2020 al 2022 actualmente, nosotros tenemos más de 550 personas, que ya lo dijimos, con discapacidad insertadas al mercado laboral por el trabajo que se ha hecho desde la Dirección de Empleo en atención a esta población. Y por supuesto que la ley también establece algunos incentivos, como usted sabrá, que trabajamos con Senades para poder nosotros seguir avanzando en la tarea. Pero sí, créanme que en efecto, para nosotros más que una ley, es un proceso de sensibilización a la población, a las empresas, y que podamos entender que las personas con discapacidad igual dan un servicio de calidad, dependiendo de la actividad y dependiendo, por supuesto, de la discapacidad que cada uno de ellos tenga. Diputado, continúa con el uso de la palabra. Ministra, pero no me respondió. El 327 no es una cifra ni cercana al 2% que habla la ley. La ley dice entre 25 a 50 personas en una empresa, al menos una persona con discapacidad. Arriba de eso, el 2% de lo que sea que va a ir variando. 327 es un número pequeño. Solo quiero entender si ustedes tienen esa información. ¿Cuántas empresas están cumpliendo y cuántas no? Y, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Mira lo que la diputada Ábrego le preguntaba. La mina, de esos 7.500, ¿cumplen esos 2%? Para responder la ministra. En estos momentos iniciamos un proceso con ellos de contratación de personas con discapacidad. En efecto, no puedo decirle que si están cumpliendo con el 2%, pero sí tiene personas con discapacidad contratadas. Eso sí se lo puedo plantear. Y aprovecho la oportunidad también para establecerle que nosotros en estos operativos hemos podido identificar, acá me dan la cantidad un poco, del monto de las resoluciones de multas que tenemos, alrededor de $217.725 en multas, que esto ha servido también un poco para poder nosotros ir sensibilizando. Y debo decirle algo, honorable diputado, hay mucho desconocimiento de la ley. Porque una de las cosas que nosotros nos hemos encontrado en este proceso de inspecciones y donde le damos la orientación a las empresas de que existe una ley de contratación de personas con discapacidad es precisamente el desconocimiento de la misma. Nosotros tenemos un juzgado ejecutor que fue aprobado también mediante ley y en este juzgado ejecutor hemos estado implementando, por supuesto, no es a lo que aspiramos las instituciones públicas, llegar a hacer un cobro por coactivo o coercitivo, pero obviamente ha sido necesario para poder visibilizar la necesidad del cumplimiento de la ley, que además establece que precisamente existe un porcentaje que estará dedicado a potenciar a las personas con discapacidad. Diputado, continúa con el uso de la palabra. Ministra, esos $217.000 en multas son solamente por incumplimiento de esta obligación o son por otros temas también. Para responder la señora ministra. Aquí está. Están las resoluciones de multa, resoluciones de personas con discapacidad. Tenemos un monto global de 217.725 que son de multas. Aquí tenemos 381 que son dirigidas a ese sector. En cantidad.
En cantidad, resoluciones. ¿Y cuánto es en plata? En plata, tendría que sacar. Sí, es que eso es lo que. Sí, por eso es que no lo establecimos. Porque las multas que se hacen. Es el salario no contratado, exacto. pero ¿cuánto es? No sé. No tenemos la cifra aquí identificada por rubro, solamente tenemos la cantidad de las multas establecidas, tenemos un total en monto que establece las que están dirigidas a seguridad ocupacional, migración laboral, pero el monto específico en cada rubro no lo tengo aquí desglosado. Diputado, continúa con la palabra. Y miren por qué le pregunto, ministra. Yo veo que aquí usted me pone programa de apoyo al mejoramiento de la empleabilidad de personas con discapacidad. Monto recomendado por MEF, 95.900. Pero si solamente nos aseguráramos, desde el Ministerio de Trabajo, de recaudar lo que no se está recaudando para la ley es clarita. Hay una cuenta especial y dice para qué tiene que usarse. Seguramente es mucho más que esto. Podría ser mucho más que esto. Por eso estamos, y no quiero plantearlo así, pero estamos regalándolo. Por eso no habría que rogarle al MEF ni a nadie por nada si las empresas insensibles pagaran. Y como digo, 150 salarios mínimos en la mina, que sería más o menos el 2%, ¿de cuándo estamos hablando? O sea, así como esas muchas otras, ¿no? Yo pongo el ejemplo de la colega porque es un ejemplo de una gran empresa y yo creo que teníamos que empezar a verlo para poder asegurar que esto vamos a poder hacerlo de una mejor forma. Pero ahora, en la pregunta que le hacía la colega, yo me voy un poco más allá. Usted y yo conocemos muy bien cuáles son los requisitos para pedir un permiso de trabajo. Si bien es cierto el Código Minero habla de ese 25%, también dice la preferencia. La preferencia no cambia. Entonces yo le pregunto, yo no puedo tener un permiso de trabajo sin primero estar garantizado esa plaza que yo voy a cubrir. ¿Cómo yo llego a ese contrato si mi contrato de la empresa es inexistente? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Usted ha sido la primera que le ha tocado este tema. Bueno, mentira, aquí ya pasó 1000 SEADE. Yo quiero entender parte de esa negociación que ustedes han tenido, que hasta el momento es secreta, y que un ministro que estaba premiado hoy en Washington no está haciendo qué, digo, habrá terminado, y yo no he visto el contrato, no sé mis colegas. Esos contratos hoy, cuando usted cobra el permiso de trabajo, ¿cómo lo computa? ¿Por qué le pregunto? Es como que yo le diga mañana que voy a hacer un permiso de trabajo para una empresa que no existe. ¿Usted no me lo va a dar? ¿Porque cómo? ¿A quién? Entonces quiero entender si eso es parte de los acuerdos, cómo lo registran, no lo registran, porque sí quisiera terminar de entender, como bien lo decía la colega, el contrato fue declarado inconstitucional por una serie de realidades. Eso es cómo estamos trabajando hoy esos permisos de trabajo. Para responder la señora ministra. Gracias, diputado. En efecto, existe una oficina que nosotros encontramos especializada de minas cuando llegamos a la institución en el 2019. Cada uno de los contratos de trabajo que ahí se tramitan están sustentados con la actividad que cada uno de ellos viene a realizar. Porque a diferencia de los contratos de trabajo de extranjeros, de los permisos de trabajo de extranjeros que manejamos en la institución, que establecen diferentes categorías, estas personas que tienen permisos de trabajo en la mina vienen a realizar actividades específicas que están básicamente vinculados con algunas especialidades. Y obviamente son sustentadas por la misma actividad que realizan cada una de las empresas que le prestan un servicio, en algunos casos, porque no solamente Minera Panamá tramita permisos laborales, sino que cada una de las empresas que le prestan un servicio y que obviamente lo sustenta esa actividad específica que vienen a realizar cada uno de los extranjeros que están dentro de la mina. Entonces, allí un poco lo que se ha planteado, se ha manejado en función de las actividades que realizan y nosotros establecemos, y en efecto, como le decía a la diputada Yanivel, nosotros establecimos una negociación de cláusulas laborales en un contrato que creo que eso se puede ampliar, obviamente en la normativa legal sería otro tema que deberíamos discutir, pero sí nosotros hemos establecido en las cláusulas laborales que la normativa a regir en esta actividad económica debe ser la establecida por el Código de Trabajo. Y el Código de Trabajo establece porcentajes específicos que son los únicos que son aprobados dependiendo de la categoría, obviamente, para poder realizar esta actividad. Así que cada uno está sustentado por la actividad que viene a realizar, básicamente en esta actividad económica a la que se refiere usted.
Diputado Juan Diego Vázquez, continúa con el uso de la palabra. Gracias, Presidenta, pero es que ahí es donde no me queda claro. Y quiero, para poder avanzar de ese punto, el tiempo es corto, poder plantear bien mi postura. Yo puedo entender la voluntad de ser un ministerio y un Estado que coadyuve y que coopera y que explica, pero al final, ministra, la ley es la ley y hay que hacerla cumplir. Y cuando se requieren sanciones o cuando hay procedimientos que hacer, tienen que hacerse. No puede, como decía la colega, que bueno, yo me hago la vista, pues entonces se vuelve selectivo. Y la ley está creada para evitar la selectividad, sino para actuar tal cual conforme a ella. Y yo creo que en ambos de estos temas que estamos hablando, que al final no es más que la supervisión de las normas laborales en diferentes temas, personas con discapacidad, extranjeros, hay que cumplir la ley. Y si no, hay que cambiar la ley. Porque no nos queda de otra, más que hacer eso. Señora ministra. A mí me preocupa un poco que en la estrategia para poder hacerle frente al empleo juvenil y a la empleabilidad de las mujeres, no estamos viendo cómo la brecha que dejó la pandemia sigue estando sigue afectando más a las mujeres y a los jóvenes que al resto de los grupos etarios, a diferencia de los hombres, a las personas mayores. Entonces yo me pregunto, ¿cuál va a ser la estrategia del Ministerio de Trabajo para poder fortalecer la creación de esos empleos específicos? Y ahí veo un programa que yo veo con buenos ojos, como Aprender Haciendo. Pero, por ejemplo, ¿cuántas plazas de empleo tenemos con Aprender Haciendo? Para responder la ministra Doris Zapata. Gracias, diputada. Honorable diputado, ya tenemos capacitado de este programa en 1.200 jóvenes, como habíamos planteado, y tenemos 472 plazas para pasantías laborales. Vale la pena decir que obviamente este programa es un programa que establece una alianza entre empresa privada y gobierno, lo que nos permite a nosotros garantizarle esta pasantía laboral, porque se da también un incentivo a la empresa privada para poder hacer las contrataciones. Nosotros tenemos una proyección de 492 jóvenes que deben pasar por pasantías laborales y que esperamos que, en efecto, el trabajo que estamos realizando nos garantice, porque hacemos un trabajo antes de que ellos ingresen a la pasantía, que es de capacitación, no solamente en habilidades socioemocionales para la vida y el trabajo, sino capacitaciones para poder que ellos puedan entrar en las diferentes actividades. Así que nosotros tenemos una proyección en función de eso, pero seguimos trabajando en función de la identificación. Para nosotros, Orienta Panamá es un programa básico que nos permite también poder trabajar en la identificación de estos sectores en el mercado laboral donde los jóvenes pueden tener una oportunidad. Eso nos garantiza que ellos puedan visibilizar y ver hacia otros sectores de la economía y no hacia los sectores tradicionales, que es precisamente donde nosotros vemos tantas jóvenes esperando una oportunidad de trabajo. Yo le puedo plantear que, por ejemplo, nosotros tenemos mujeres, una población ocupada de 754.986. Esto te indica a ti un 11.5% de desocupación del total de esta población desocupada entre mujeres son 97.858. Hombres, sin embargo, tenemos 1.091.000 ocupados, 105.395 desocupados, eso es 8.8%. Ahí es precisamente donde ve la diferencia en cuanto al tema del mercado laboral y cómo este mercado laboral sigue afectando, y por supuesto que cuando hablamos de desempleo vamos a ver siempre el rostro de juventud. Y si vemos mujer, es mujer joven que ha sido afectado. Y para nosotros, Orienta Panamá, Aprender Haciendo, tanto programas como lo que hemos aprobado en la política de empleabilidad dirigida a las mujeres jóvenes, vulnerables,
garantizan que nosotros podamos ir ayudando a esta población a insertarse en el mercado laboral. ¿Cómo funciona esto? Nosotros establecimos también una ventanilla de oportunidades, donde desde el Ministerio de Trabajo atendemos, somos el rector, pero atendemos ITSE, INADE, IPACOP, ¿qué otra? AMPIME, para poder ir dirigiendo, no solamente hacia lo que es el mercado laboral con empresa privada, sino también incentivando, que era lo que planteaba la ley Aprender Haciendo, el emprendimiento, a poder que también se pueda mirar hacia asociarse y poder ver otros espacios donde puedan tener estos jóvenes. Porque si nos vamos y revisamos también las otras cifras que son para nosotros un gran reto en el país, que es el tema de la informalidad, también vamos a ver que hay una gran presencia de jóvenes y de mujeres en la informalidad. Entonces, desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, desde la Dirección de Empleo, hay un compromiso en nosotros incentivar en estos programas la participación para poder llegar a esta población. Pero esto no lo hacemos solo, esto lo hacemos también en función de la organización que tenemos con el IFARU, que entraba desde la ley de Aprender Haciendo, con también el Ministerio de Educación, para poder nosotros arrastrar este importante sector de la población que nos preocupa a todos y a todas. Diputado Vázquez, tiene la palabra. Ministra, Aprender Haciendo es un programa que tiene 3 fases. La última es la más importante, cuando el joven adquiere el estatus de empleado. ¿Cuántos jóvenes en estos 3 años y tanto de gobierno han pasado por el programa y cuántos han logrado esa inserción? Esa es la meta, ¿no? Para responder la señora ministra Doris Zapata. Hasta este momento tenemos capacitados en habilidades blandas 1.216 jóvenes, en habilidades socioemocionales para la vida y el trabajo 1.216 jóvenes que han sido... No, eso es lo que tenemos ya capacitado. La meta son 1.200 jóvenes capacitados, que es lo que planteamos en la presentación nuestra para el 2023. Pero ya nosotros tenemos 1.216 jóvenes que están capacitados en habilidades socioemocionales para la vida y el trabajo. Y de estos 1.216 jóvenes que hemos capacitado, tenemos en estos momentos en pasantías 98 jóvenes, que fue lo que planteamos exactamente desde que nosotros reactivamos, por supuesto, teniendo los efectos de la pandemia, reactivamos nuestra contacto con cada una de las empresas para iniciar este proceso de pasantía. Y vale la pena mencionar, diputado, también, que yo creo que es importante, usted no me lo ha preguntado, pero nosotros cuando aprobamos esta ley de Aprender Haciendo, hubo una sugerencia por parte suya en función de la publicación de los beneficiarios de este programa, que fue establecida en el artículo 18 de la ley, si recuerda, de la ley 121, y esto está en nuestro portal, o sea, que es público y que puede observar usted dentro de este programa cuáles son las pasantías, cuáles son las empresas y cuáles son los beneficiarios de esta ley de Aprender Haciendo que con el cumplimiento de la ley hemos planteado en nuestra plataforma. Continúa con la palabra el diputado Juan Diego. Pero creo que no me respondió. 98 entraron a la pasantía y cuánto la han superado satisfactoriamente. Y es un embudo un poco dramático, de 1.200 a 98. ¿Cuántos entonces terminan contratados en la empresa formalmente? Para responder la ministra. Bueno, diputado, como le explicaba, usted sabe que nosotros no nos escapamos a los efectos que tuvo la pandemia en el cierre de las empresas. Dentro de este proceso de cierre de empresas, cuando se da este proceso de reactivación de las empresas, todavía tuvimos un limbo, pero nosotros no nos quedamos de manos cruzadas. Nosotros capacitamos a estos jóvenes que son la base de datos que hemos estado trabajando, que son los 1.200 jóvenes que capacitamos para poderlos
insertar en cada uno de estos programas. De estos 98 jóvenes que están realizando pasantías en estos momentos, porque este programa realmente arrancó en octubre del 2021, entonces, las inserciones. Así que nosotros en estos momentos le podemos decir que a esta fecha nosotros tenemos 4 personas de los que han iniciado pasantía que ya están dentro de las empresas permanentes y que se quedaron ejerciendo labores en las empresas. Pero, obviamente, por ser un programa que no tuvo el efecto específico del cierre de las empresas, porque es un programa con empresa privada, nosotros ahí tuvimos una dilatación de las metas y por supuesto que hasta este momento, si te das cuenta y contabilizas el tiempo de las pasantías, te vas a dar cuenta un poco cuál ha sido el movimiento que hemos tenido nosotros en la inserción de los pasantes en el mercado laboral. Diputado Juan Diego, continúa con el uso de la palabra. Es que eso quiero entender. Octubre de 2021 estamos a pocos días de octubre de 2022, son 12 meses, un año. La pasantía dura 3 meses. Entonces, la amplia mayoría, no es que están ahora mismo, hay algunos que sin duda deben estar en el proceso, pero la mayoría tal vez ya lo han finalizado y no han quedado en la empresa. Yo lo digo porque, mire, todo lo que sea en capacitación es perfecto, pero de 1.200 capacitados a 98 con la pasantía, a que 4 queden, yo creo que sería bueno, más allá de revisar la realidad económica del país, que es difícil, hay que revisar si tal vez lo que estamos capacitando o buscando o la empresa que estamos utilizando estos convenios no son las más convenientes, porque lo que hay que tener es la apertura para querer quedarse con esos jóvenes, porque si no, estamos nada más dando los incentivos a las empresas que al final, hay que tomarlo en cuenta, tienen a un trabajador al que le pagan medio salario nada más y después reciben un importante incentivo fiscal. Entonces, no estoy seguro qué tanto ese incentivo que estamos dando tiene efectos para el Estado si al final no estamos logrando que la gran mayoría queden contratados. Y como digo, estas son las mejores formas de asegurar que las mujeres y los jóvenes queden adentro y poder bajar ese desempleo del que hablamos en su momento. Mire, aquí además, mire lo que dice esto. El INEC destacó que persisten las condiciones de altas tasas de desempleo en la población juvenil, el cual para el 2019 se registró 15%, mientras que en el 2021 fue de 21,3%, duplicando la tasa de desocupación nacional. Usted dijo algo, pero no lo he visto traducido a la realidad. A los jóvenes hay que, y creo que Zenobia presentó un proyecto en esa línea, hay que dirigirlos hacia esas nuevas áreas de empleo. ¿Cómo el ministerio ha logrado esa vocación, esa orientación vocacional en las escuelas y teniendo como resultado ese movimiento hacia nuevas áreas de empleo? ¿Y cómo están amarrando lo que pueden trabajar desde aprender haciendo a través del ITSE, a través de la escuela vocacional y poder así asegurar esas nuevas plazas de empleo? Para responder la señora ministra, Doris Zapata. Gracias, presidenta. Antes de contestar la última pregunta, debo decirle, honorable diputado, que este incentivo fiscal que establece la ley Aprender Siendo solamente se otorga en el caso de que las empresas se queden con los jóvenes pasantes. Si no, no son otorgadas estas pasantías, estos incentivos fiscales. Y también le puedo establecer un poco cómo se han dado estas pasantías, porque si bien es cierto, nosotros no nos quedamos con las manos cruzadas y comenzamos a hacer las capacitaciones virtuales, presenciales, cuando ya tuvimos la oportunidad, nosotros iniciamos el ingreso de los pasantes desde el mes de enero con 20. De allí, marzo 11, abril 9, mayo 12, junio 15, julio 21, lo que nos demuestra que por supuesto que hay algunos todavía que están dentro de sus pasantías y que obviamente están en este proceso. ¿Qué hemos hecho nosotros también con la información de
esta primera experiencia y con cada uno de los informes, porque le damos seguimiento, estos jóvenes también han seguido en su proceso de capacitación para poder ellos establecer, no solamente mediante los estudios que están realizando en sus diferentes instituciones educativas, sino también para poder hacer los enlaces correspondientes con las diferentes instituciones. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral participa en 2 juntas directivas muy importantes para nosotros, para poder apoyar en lo que usted ha establecido, que es la orientación de estos jóvenes. Además del proyecto y del programa Orienta Panamá, que está dedicado a los graduandos de las diferentes escuelas secundarias, nosotros somos parte de la junta directiva del ITSE, y somos parte de la Junta Directiva del INADE. Esto nos permite que también, manejando una ventanilla única de oportunidades, nosotros podamos redireccionar a estos jóvenes a las diferentes áreas. Asumimos la responsabilidad de establecer un observatorio del mercado laboral que adscribimos al despacho superior para poder nosotros en este proceso de orientación identificar también estas actividades económicas y poder ir ya focalizadamente a cada uno de los colegios donde estamos estableciendo esta orientación y poder presentarles a ellos, no solamente con las universidades privadas, sino con las instituciones antes mencionadas, cada una de las propuestas en materia técnica, de educación técnica, que puedan entender que es hacia donde nosotros también estamos pidiendo que miren estos jóvenes por la necesidad también que hay de mano de obra en carreras técnicas y también, por supuesto, para poder también que desde la perspectiva que estamos manejando en instituciones como esta, nosotros estamos revisando y debemos estar presentando en el Consejo de Gabinete la ley de formación dual que nos va a permitir a nosotros que estos jóvenes puedan realmente llegar al mercado laboral con la orientación correspondiente. Como usted sabe, hay una ley de formación dual que debe ser adecuada a los tiempos reales. Ya se hizo un trabajo alineado y en coordinación con las diferentes instituciones, Ministerio de Educación, pero también incluimos a los sindicatos, a la Fundación del Trabajo en este trabajo para poder llegar a una presentación de una ley de formación dual adecuado a los tiempos de ahora, que nos permita darle esa orientación a los jóvenes que tenemos hoy graduándose en los diferentes colegios del país. Diputado. Yo quiero dejarlo así, señora presidenta. Yo creo que nosotros, y la ministra lo dijo, no podemos ser solamente una oficina que, como le digo a usted, facilita, porque yo creo que sí es importante. Sin embargo, de nuevo, hay objetivos bien planteados, hay una situación con estadísticas claras, críticas, en cuanto a la forma en que están ocurriendo las cosas, y creo que si no vamos, y mire, y aquí estamos hablando de su presupuesto. Usted no se debe venir a hablar de dinero y de necesidades si las metas no parecen estar siendo las que requerimos. Y aquí, si bien es cierto, usted lo acaba de decir, INADE está ahí, IFARU está ahí, ITSE está ahí, Mitrael, si bien es cierto, debe tener un componente de capacitación, no es su principal función, sino el desarrollo laboral, la generación de una forma u otra, así sea del ambiente para la empleabilidad. Y eso lamentablemente no lo estamos viendo. Entonces yo solamente le pido que en ese sentido noble suyo, no sé, de coadyuvar con las empresas, no olvidemos que hay medidas que tienen que tomarse para poder asegurar el respeto de lo que la ley ha considerado. Como decía, personas con discapacidad, el tema de nacionales, el tema de extranjeros y el tema de asegurar que esos grupos que ya hemos detectado están siendo afectados por la realidad económica del país no sean invisibilizados, como usted decía. Así que yo, presidenta, termino de esa forma y le agradezco a la ministra el tiempo. Agradecemos la participación del diputado Juan Diego. Con su participación culminamos la lista y cerramos el debate. Señora ministra, le ofrezco la palabra para que se despida de esta comisión. Muchas gracias, presidenta. Honorables diputados, gracias por la atención. En efecto, creo que cuando hablamos de materia laboral
hay muchos desafíos y muchos retos que tenemos nosotros como país, sobre todo tomando en consideración todo lo que hemos pasado. Los retos están y nosotros tenemos el compromiso con el equipo del Ministerio de Trabajo de poder seguir garantizando no solamente las relaciones laborales de forma armoniosa, sino también la paz social desde nuestra administración y poder garantizar una política pública real que quede permanente en el tiempo y que pueda realmente ser ejemplo para poder que todos podamos seguir construyendo el país que tanto queremos. Muchísimas gracias, honorables diputados. Despedimos al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a la señora ministra Doris Zapata, a su equipo de trabajo, y llamamos al Ministerio de Obras Públicas. Mientras tanto, decreto un receso.